Lectio Divina, del pueblo y para el pueblo de Dios. Paso 1. Lectura. ¿Qué dice el texto? Evangelio según Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 10. 6 días más tarde, tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, y se los llevó aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró. Su ropa se volvió de una blancura resplandeciente, tan blanca como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a armar 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía, porque estaban llenos de miedo. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y salió de ella una voz: Este es mi Hijo querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron más que a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban de la montaña, les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron aquel encargo, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Lectio Divina del pueblo y para el pueblo de Dios. ¿Has tenido alguna vez en tus manos un diamante o una perla preciosa? Brilla por todas las partes por donde la mires. Pues así es el Evangelio de hoy. Podríamos mirarlo desde muchísimos ángulos y descubriríamos una belleza y un brillo muy singular en cualquier dirección. Pero hoy tenemos que contentarnos con una sola mirada. La semana pasada meditábamos en la realidad del desierto como imagen y camino de la vida cristiana. Hoy el Evangelio nos ofrece un escenario distinto, pero que es como otro símbolo paradigmático de nuestro itinerario cuaresmal. La montaña. En el lenguaje bíblico y espiritual, la montaña, al igual que el desierto, es un lugar privilegiado para la oración y para el encuentro personal con Dios. El Sinaí, el Horeb, el Tabor son nombres de las montañas más sagradas que nos recuerda la Biblia. En ellas tuvieron lugar acontecimientos decisivos del diálogo de Dios con los hombres, eventos de alianza, de salvación, de revelación divina y de redención. ¿Quieres encontrarte con Dios vivo? Sube al monte de tus pecados, egoísmos, miserias, y verás que sobre toda esta barrera que cada ser humano llevamos, es lo que nos impide encontrarnos con Jesús nuestro Señor. Recuerda, la Sagrada Escritura nos dice cómo vencer todo esto. Lee Romanos, capítulo 12, versículo 21, que dice: Vence el mal a fuerza de bien. ¿Por cuál camino? Por el de la cruz. No hay gloria si no viene precedida antes por la pasión y la muerte. Solo así, muriendo al hombre viejo y pecador que hay en nosotros, tendremos vida eterna. Por la cruz llegaremos a la resurrección. Segundo paso, meditación. ¿Qué me dice Dios a mí hoy? En nuestra Santa Madre Iglesia nos da una gran lección en este segundo domingo de Cuaresma, que nos transfiguramos nuestras vidas, dejando el pecado y viviendo cada momento de nuestra vida en la gracia de Dios. ¿Cómo hacerlo? 1. Siendo misericordioso a ejemplo del Señor Jesús, que nos da la vida y nos da todo lo que requerimos para nuestro bien. Igual nosotros debemos ayudar y compadecernos de las necesidades de nuestros prójimos. ¿No crees? 2. No juzgando a nadie a ejemplo del Señor Jesús, que no vino a condenarnos sino a salvar, porque siempre nos perdona nuestros pecados cuando vamos al confesionario, sacramento de la reconciliación. 3. Siempre perdonando como el Señor Jesús, que está en sus últimos momentos en la cruz y tiene tiempo de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. 4. Tratando a los otros como quiero que ellos me traten a mí. Recuerda, lo sembramos en esta vida y en la otra es lo que cosechamos. Ejemplo, si yo siembro amor,
ayudo a mi prójimo, le doy de comer, le doy de beber, le visto cuando está enfermo, le doy hospedaje, etc. Entonces escucharé la voz del cielo que dice: este es mi hijo muy amado. Y lo contrario, soy envidioso, egoísta, soberbio, vanidoso, etc. ¿Cuál será mi cosecha? Eso mismo cosecharé, y al 100 por 1. Dice nuestro Padre eterno: Jesús es mi Hijo querido, escúchenlo. Oración. ¿Qué le digo yo a Dios hoy? Gracias, Jesús, por darme la oportunidad de poder subir contigo al monte de la oración. Totalmente inmerecido, pero gradualmente deseado. Es este momento en que puedo llegar a contemplar tu divinidad y tu paternidad. No más palabras, reflexiones, peticiones o ofrecimientos. Solo contemplarte, sentir, experimentar tu cercanía, tu amor. ¡Qué maravilla y qué felicidad! Que así sea. Cuarto paso, contemplación. ¿Cómo interiorizo yo el mensaje de Dios en mi vida? Subir a la montaña para encontrar a Dios y bajar con su ternura hacia los más necesitados, pide el Papa Francisco en su homilía. Hoy el Evangelio nos presenta el evento de la Transfiguración. Es la segunda etapa del camino cuaresmal. La primera, las tentaciones en el desierto, y la segunda, la Transfiguración. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. La montaña representa el lugar de la cercanía con Dios y del encuentro íntimo con Él, el lugar de la oración, donde estar ante la presencia del Señor. Allá arriba en la montaña, Jesús se presenta a los 3 discípulos transfigurado, luminoso, y luego aparecen Moisés y Elías conversando con Él. Su rostro es tan resplandeciente y sus vestiduras tan blancas que Pedro queda deslumbrado hasta querer quedarse allí, casi como para detener ese momento. Pero enseguida resuena desde lo alto la voz del Padre que proclama a Jesús como su Hijo muy querido, diciendo: escúchenlo. Es muy importante esta invitación del Padre. Nosotros, los discípulos de Jesús, estamos llamados a ser personas que escuchan su voz y se toman en serio sus palabras. Para escuchar a Jesús tenemos que seguirlo, tal como hacían las multitudes en el Evangelio, que lo reconocían por las calles de Palestina. De este episodio de la Transfiguración, quisiera señalar 2 elementos significativos, que sintetizo en 2 palabras: subida y bajada. Tenemos necesidad de apartarnos en un espacio de silencio, de subir a la montaña, para reencontrarnos con nosotros mismos y percibir mejor la voz del Señor. Pero no podemos quedarnos ahí. El encuentro con Dios en la oración nos impulsa nuevamente a bajar de la montaña y a volver hacia abajo, a la llanura, donde nos encontramos con muchos hermanos abrumados por fatigas, injusticias, pobreza material y espiritual. A estos hermanos nuestros que están en dificultad, estamos llamados a brindarles los frutos de la experiencia que hemos vivido con Dios, compartiendo con ellos los tesoros de la gracia recibida. Pero, si no hemos estado con Dios, si nuestro corazón no ha sido consolado, ¿cómo podremos consolar a otros? Creo, Jesús, que tú eres el Hijo amado del Padre. Creo, Jesús, que tú eres el Dios vivo y verdadero hecho carne. Creo, Jesús, que tú eres la revelación plena y total del Padre. Creo, Jesús, que tú eres la expresión máxima del amor del Padre. Creo, Jesús, que tú eres aquel por quien el Padre nos da vida eterna. Creo, Jesús, que tú eres la palabra definitiva del Padre. Creo, Jesús, que tú eres aquel que tiene palabras de vida eterna. Quinto paso. Acción. ¿A qué me comprometo yo con Dios? El Tabor y el Calvario. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos de Mesías. Jesús muestra su gloria divina, pero también que para entrar en la gloria es necesario pasar por la cruz. Y cuando la cruz se ama y no simplemente se tolera,
Entonces el Señor nos colma de la eficiencia y nos concede la alegría con la paz, como un trasunto de la bienaventuranza que nos reserva en el cielo. La transfiguración recuerda a todos los cristianos que están llamados a acercarse más y más a Dios por el ejercicio de las virtudes teologales, manteniendo con Él un trato personal y directo. Este misterio luminoso habla especialmente de la esperanza, pues nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigura este miserable cuerpo nuestro en cuerpo glorioso como el suyo. Señor Jesús, aumenta mi pobre fe y enséñame a cumplir la voluntad del Padre eterno.